quedó el veto del presidente, el rechazo del Congreso a la ley de discapacidad, doctor? El presidente, se acuerdan, les cuento, se había aprobado una ley, esa ley fue vetada por el presidente, vuelve a las cámaras y por separado, como corresponde, cada cámara rechazó el veto. ¿Esto qué implica? Que el presidente tiene obligación de promulgarlo. Si no lo hiciera hay un procedimiento, pero lo terminó haciendo. En el medio se planteaba que iban a judicializar y más inventos que realmente las áreas jurídicas le han dicho: no empeores la situación, no hagas macana, porque esto no se puede judicializar, en primer año te lo enseñan. Entonces, buscándole la vuelta, ¿qué hicieron? Se lo promulgaron, pero suspendieron su ejecución. ¿Basado en qué? ¿Qué país en que el hermano? Congreso les diga de dónde van a sacar la plata. Mire, si el Congreso le tiene que decir eso, ¿para qué tenemos Poder Ejecutivo? Que el Congreso nombre un primer ministro, se haga cargo. No funciona así la cosa. Realmente es para dilatar más que otra creo cosa. que hay un incumplimiento malintencionado para perjudicar a los discapacitados. A veces, esto que voy a decir no es jurídico, pero a veces pareciera que hay un ensañamiento contra o los sectores profesionales cuando se ataca el INTI, se ataca el INTA, se ataca el CONICET, el Garrahan, los discapacitados contra los niños, contra los más vulnerables de la sociedad, y uno se pregunta ¿por qué ese ensañamiento? Los jubilados. Si estamos, ni hablar. Si a los jubilados además lo reprimen. Le pegan, lo gasean. Miren, y gastamos millones de dólares diarios. Ahí por ahí escuché 400, puede que esté errada la suma, pero millones de dólares diarios en intereses de la deuda. Y no tenemos para los discapacitados, que a propósito parece que se han malversado, o vaya a saber en qué se gastó, 600 millones de dólares, casi que 600, que llegaron en diciembre del 2023 a la Argentina para hacer 300 torres de inclusión, que son lugares donde se iba a atender a los discapacitados. Este es un crédito con un plazo de gracia que vamos a tener que devolver. Mientras tanto, el presidente plantea la suspensión de la ley. Realmente esto va a terminar en la justicia. Aquel que tenga un derecho, un interés, lo va a plantear, probablemente alguna asociación también, y el final sigue abierto. Mientras tanto, los discapacitados... Es el tema, el mientras tanto de esta cuestión, no digo ideológica, política. El mientras tanto, la gente que necesita de la ayuda del Estado por el tema de discapacidad, ¿qué hace, doctor? Sale a pescar. No sé qué pretenden que hagan. Dios querido. Porque además hay un concepto errado de la discapacidad. Mire, uno de los auditores que andaban por el país tenía un sello de médico robado de la ciudad de Pergamino. Una empresa que se creó 2 meses antes que empezara a trabajar en las auditorías, donde no tenía ningún médico, pero tenían un sello robado que había denunciado por robar, que se lo habían robado un médico de Ricardone, de Pergamino. ¿Usted se imagina esta situación? Que lleguen a los pueblos acá en la zona y le firme o no, usted tenga la lotería, la suerte de que digan si es discapacitado o no es discapacitado, cuando ya hubo, a través del CUD, un análisis de unos médicos. Por el otro lado, le están pidiendo que acredite la existencia de la discapacidad, teniendo que llevar todo de nuevo a personas que le faltan las 2 piernas, a personas que le faltan brazos. Un no vidente, el otro día dije ciego y saltaron muchos a plantearme, pero los propios ciegos se autollaman así, pero bueno, planteó que, y él es campeón de ajedrez, planteó que le sacaron la pensión y que encima de esto, si no quería que se la saquen a la mujer, no se pueden casar, porque si se casan tienen ingresos uno y el otro. Es una cosa de locos. Todas esas vueltas, más allá de los casos puntuales que son miles, está pasando. Hace unos meses, quedé que lo iba a contar hace un tiempo atrás y al final por todo esto no se hizo. Hace unos meses viene una persona, me encuentra en el bar y me pregunta: necesito ir a su estudio, doctor, estoy preocupadísimo. ¿Por qué?
por mi amigo. A ver, ¿qué le pasa? Contame ahora. Me cuenta que lo habían mandado a una auditoría médica a Buenos Aires, cuando él vive acá a unas cuadras, cerquita del estudio. Me muestra la carta, le digo, bueno, pasá por el estudio, pero debe ser un error, debe ser normal. No, doctor, no. Cuando viene al estudio, había contestado una carta documento y no lo había regresado a la dirección donde decía, había mandado los correos y se lo rechazaban, no se lo aceptaban. ¿Qué dice uno? No puede ser, tiene que haber un problema. Claro, 5 meses después salta este tema de que le estaban haciendo esto a propósito a los discapacitados para que perdieran la jubilación, la pensión, no presentándose en los lugares donde lo citaban. Un vecino de aquí, citado en Caballito, vecinos de Formosa, citados en Capital. Toda esta estratagema para reducir el gasto público es mentira, que apuntaba a reducirlo de aquellos supuestamente mal pensionados, que habría. Hasta ahora no he visto que pasara, ni han presentado ningún caso y ya llevan 2 años de gobierno. Pero sí hay muchos casos a los que realmente le correspondía conforme la ley y se la sacaron por estas artimañas. Le han complicado la vida, a la gente le han complicado. ¿Sabe qué pasa? Que no solo pierde la pensión, que a lo mejor podemos hacer entre los amigos por un par de meses una vaquita hasta que hace un amparo, va de un abogado, hace un amparo federal, el amparo termina saliéndole a favor, obviamente. El problema es que le pierde también automáticamente el plan Incluir Salud. Claro. ¿Y eso qué implica? Atención médica. Implica perder los apoyos que necesitan, porque a lo mejor una gripe fuerte vamos a la guardia del hospital, que nos atienden bien siempre, vamos al hospital, al SAMCO, pero los discapacitados necesitan, en muchos casos, atención especial, terapistas específicos, que se pierde al perder el plan. ¿Y esto contra qué va? Contra el derecho a la igualdad. ¿Por qué contra el derecho a la igualdad? Porque esta ley, este plan, establece que todos tienen que recibir lo mismo de prestaciones de salud. ¿Y qué significa lo mismo? Las mismas condiciones y calidad. Por supuesto, a lo mejor el que tiene mayor cantidad de dinero lo hace en tal o cual servicio privado, más cómodo, pero el ciudadano, el argentino, tiene derecho a un mínimo de prestaciones de salud que el plan Incluir daba y que se los quitan cuando le sacan la pensión. Y esto es grave. Y le está pasando a nuestros vecinos. Y mientras tanto discutimos si sos zurdo o sos de derecha, si sos negro o si sos blanco, y si no, si sos marrón, como está de moda ahora, que en otro momento fisura, esto no si sos pasado. fisura ahora. Claro, qué lindo, jojo, nos reímos. Cuidado, porque discapacidad no es solo el autismo, no es solo tantos síndromes. No. Discapacidad también es caerte de una obra, lesionarte, tal cual, quebrarte, perder una pierna. Estás discapacitado y vos que toda la vida trabajaste, a lo mejor no llegás a los años para jubilarte, para pensionarte, y tenés que recurrir a esto. Claro. A mí me cuesta creer cómo un cristiano ahí en la computadora va a perder ese sentido común para decirle, mira, a 2 personas no videntes no se casen porque se suma el subsidio y chao, a este en Baigorria, y no vamos a ocultarle o darle otro email para que no pueda presentarse en Caballito. ¿Cómo hace para crear esas condiciones y que no lo movilice? A ver, una empatía por el otro. Crueldad. Eso, ¿cómo puede ser tan cruel y no se moviliza? Estamos viviendo un momento de la crueldad y pasa porque hemos perdido el humanismo, la deshumanización. Si yo trato al otro de animal, de burro, de rata, de lo que fuera, lo deshumanizo. Y la mejor forma de desconocer los derechos humanos es no considerarlo humano. Pero yo sí me considero humano, así que a mí sí me aplican los derechos humanos. Porque además hay una confusión generada por interés de algunos que creen que derechos humanos es hablar nada más que las garantías procesales y penales que tienen el ciudadano argentino cuando es detenido,
cuando es sometido a una imputación penal, cuando es procesado o condenado. No, los derechos humanos abarcan desde los derechos de la nacionalidad, los derechos a la salud, los derechos sociales, es decir, es mucho más amplias, cada cual en su distinta categoría. ¿Por qué? Porque algunos fueron iniciales, los primeros derechos, los derechos de primera generación, a la vida, a la libertad, a la propiedad, pero después tuvimos otros derechos, los derechos sociales, los derechos a la jubilación. Claro. Bueno, ese cúmulo de derechos podemos englobarlo dentro de los derechos humanos, pero si no te trato de humano, ¿cómo los voy a respetar? Es muy probable que ese vecino que dice esas cosas, cuidado, porque mañana te mete a vos en esa bolsa. O a vos que lo decís, mañana te meten a vos en esa bolsa y perder los derechos. Hoy vivimos en una etapa, en un lustro de crueldad, donde hemos perdido la humanidad y por ende los valores que hicieron grande a este país. Porque con todo, este país tiene universidad pública y permite que un albañil hoy sea abogado. Permite que muchos que fueron padres trabajadores, bien trabajadores, ni siquiera hablar de clase media, pudieran llegar a ser miembros del CONICET, a ganar premios internacionales. Eso lo permitió la Argentina, con todos los defectos que tiene, que tuvo y que probablemente tenga, pero no perdamos lo bueno en aras de un futuro que vaya a saber qué, ¿no? Los extremos se tocan después. Qué bárbaro. Ay, 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 el doctor nos moviliza. Cortito, pues ya no estamos de tiempo. Ariel pregunta, Darío, y se pregunta al doctor, ¿sabés la cantidad de hermanos que hay en la justicia porque no se ponen de acuerdo para solventar algunos gastos de los padres? Esto es más común de lo que crees. ¿Es verdad lo que decimos? Totalmente. Totalmente, ¿no? Totalmente. No, los problemas más graves siempre son intrafamiliares. En general, si somos comerciantes, es un problema de plata y nada más. Sí. Los problemas familiares vienen generalmente atrás de esto con una carga emotiva, porque vos nunca te ocupaste y ahora me toca a mí, porque vos le querés sacar la casa, que pasa también. ¿Te querés quedar con la casa de mamá, de papá? Claro, ocurre todo este tipo de cargas que hacen que sean muy difíciles de resolver, porque muchas veces no es el dinero, sino que es la ultraintención que excede el marco de lo que puede hacer un abogado tratando de conciliar, porque yo estoy seguro que los abogados trataron de pararlo antes. Y seguro, claro. Y lamentablemente hay que llegar a un tercero, que es el juez, y que dice, bueno, ustedes no se pusieron de acuerdo, ahora todos se van a salir quejando. Es esto. Claro. Porque en general, a la larga o a la corta, cuando hay estas luchas, ninguno queda conforme. Claro. Doctor, el final. El decreto de la Intendencia de Baigorria prohíbe a los corralones dar material o vender material, no dar, vender material en terrenos fiscales. Ayer Antonella García decía que era discriminatorio, hoy le contestó Luciano Maglia que, bueno, una cuestión de pobreza, fuera de lo político, jurídicamente, ¿cómo lo ve usted el decreto? Ganando amigos, vamos a iniciar el bloque ganando amigos. En realidad estuve mirando, hay muchísimos comentarios que no tienen nada que ver con lo jurídico. Hay muchos comentarios xenófobos, racistas, para ser más claro. Evidentemente, a lo mejor estas medidas en algún sector de la comunidad tienen andamiaje. Hay muchos comentarios que dicen, no, pero es justo. Está bien, vamos a lo jurídico. Lo jurídico es abiertamente inconstitucional, pero no se trata de a quién le prohíbo, a quién estoy perjudicando con la medida supuestamente para que no construya. Veamos al comerciante. El comerciante en nuestro país, la Constitución en el artículo 14, asegura la libertad de trabajar, ejercer toda industria lícita y comerciar. Estas facultades están regladas en el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Porque así lo determinamos desde el principio de nuestra institucionalidad. Entonces, ¿a quién corresponde legislar sobre materia comercial? Es a la nación. Ahora, cuidado, el municipio en los considerandos dice buscar la colaboración, pero más abajo, en la parte dispositiva, dice sancionar e incluso denunciar penalmente al comerciante. Ningún comerciante se va a meter en lío ni va a ir a plantear la inconstitucionalidad de la norma. ¿Por qué? Porque
deja de vender, se busca una alternativa sucedánea, que es que vayan a los corralones de Capitán Bermúdez los que están de este lado, a los de Rosario los que están del otro, y se soluciona, pero desde el punto de vista técnico es absolutamente inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución misma dice que ninguna ley puede alzarse, levantarse contra estos principios. ¿Qué principios? Los que están, por ejemplo, en el artículo 14, el de la libertad de comerciar. Imagínense que saco una ordenanza mañana y digo, no puede estar el noticiero de 2 a 4 de la tarde, ojalá, porque esa hora todavía no me levanté, duermo, tiene que estar después. ¿Usted qué diría? No tiene razón de ser. Usted no puede venderle a los que viven en tal lugar. Usted lo puede decir, una ordenanza municipal no puede, carece de razón, de razonabilidad. Esto va más allá de que haya mucha gente que diga, bueno, pero está bien, porque si no, miren, lo primero que hacemos cuando instituimos el Estado y establecimos nuestro sistema de organización federal fue decir, todos vamos a cumplir esta parte, la parte dogmática de la Constitución, la vamos a cumplir, vamos a respetar estos derechos. Esta ordenanza ataca la posibilidad, la libertad de comerciar, ataca el libre comercio y lo que es peor, favorece a algunos otros que ni siquiera viven en Granadero Baigorria, porque va en desmedro de los comerciantes baigorrienses. Independientemente de que es discutible desde el otro punto de vista también, pero esto solo ya la hace inconstitucional. La norma lamentablemente no da un justificativo constitucional, dice de manera sucinta que de esto se tendrá que hacer cargo la municipalidad porque está en función de las facultades que le otorga la ley orgánica. Bueno, no está eso en ningún lado, porque salubridad, higiene que puede controlar el municipio no tiene que ver con esto. Gracias, Doc. Nos vemos la Gracias semana que viene. La posición del doctor Walter Gómez aquí en vivo en directo. Hacemos la pausa y venimos con más, con el cierre de esta edición de Reporter 2. Ya regresamos.